en www.primerafuente.com.ar y con una retransmisión especial hasta las 2 de la tarde por Radio Prensa 90.1 del dial, y también nos seguís, ¿no?, en todas las redes sociales. Ya estamos con protagonistas en esta mañana de Un Grito de Corazón. Los saludo a Héctor Cardoso, representante de la Fundación Morelli. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, buen día, Pablo. Un placer estar acá y gracias por recibirnos por este tema tan delicado, tan Sí. importante y que necesita ser puesto sobre el tapete de una sociedad que empieza a olvidar muchas veces todos estos temas. Le contamos a la gente que a través de la fundación y a través de la representación, ¿no?, de ustedes, ¿no?, en este caso también con la doctora Vaquero, un caso que tiene que ver con un pedido de juicio político a una jueza tucumana. Estamos hablando de Andrea Fabiana Segura, que se desempeñaba en esa oportunidad en el fuero, si mal no recuerdo, civil, ¿no? El fuero de familia, De familia, en el perdón. juzgado número 1 de la circunscripción este, en Banda del Río Salí. Ella era juez de familia, hoy vocal de la Cámara de Apelaciones de Familia, premiada por la justicia con un ascenso, lo cual es absolutamente inentendible, porque para que la gente lo entienda, ella es la jueza que tuvo en sus manos el caso de Julián Jiménez, el niño que fuera asesinado por su mamá el 1 de noviembre de 2022 en la localidad de Los Ralos, ella agente de policía, y que lo asesinara ferozmente de 3 balazos, y luego se propinara un disparo, falleciendo un mes después, el 2 de diciembre del mismo año. Acá, más allá de que sea un caso muy grave, extremadamente grave, estamos hablando de una inacción judicial que hace que hoy Julián sea una víctima Se fatal. podría haber evitado, dicen ustedes. Absolutamente, absolutamente. Acá yo quiero Pues aclarar. ya hubo denuncias, Sí. y que recaía en ella, en la jueza. A ver, yo voy a hacer si me permitís, Sí, hago una cronología de los dale, hechos, dale. porque si me ha pasado, cuestión que me parece totalmente inentendible, que muchas veces hablas del caso de Julián Jiménez como que la gente empieza a olvidar. Así que te pido 2 minutos, hacía un breve repaso del caso. Julián Dale. era un niño de 5 años que estaba bajo la custodia de su mamá agente de policía, Manuela Medina, y estaba en una disputa por la custodia con su papá, Cristian Jiménez. Esto estaba en el juzgado de la doctora Segura, y la doctora Segura, luego de diversas y múltiples alarmas que se le dieron por denuncias que alertaban sobre la integridad física de Julián, por la inestabilidad emocional de su mamá, las desestimara absolutamente, hiciera todo el proceso en favor de la madre, y a la postre el resultado es que Julián termina muerto en manos de su cuidadora. Esto tiene más agravantes todavía, Sí. pero te voy a dejar preguntar porque si no te voy a... No, está bien. A ver, es para entender, digamos, la situación y el porqué, ¿no? Teniendo en cuenta, la tragedia, ¿no? Lo trágico, lo puntual. Pero si vos decís, se pudo haber evitado, porque ya había denuncia. Había alertas, ¿eh? había muchas alertas. De hecho, Claro. La mamá, agente de policía, como dije, había hecho abuso del arma de fuego una vez contra Cristian Jiménez en el ámbito del hogar, y una exhibición del arma de fuego contra Cristian Jiménez y su tía, hecho por los cuales ella fue retirada del servicio activo de la policía por inestabilidad psiquiátrica. Luego de 2 informes del psiquiatra de la policía de la provincia de Tucumán que dicen que ella no debía ser reincorporada al servicio, aparece un tercer informe de una psicóloga privada. Me voy a reservar el nombre porque no sé qué acciones se van a tomar a posterior contra esta psicóloga,
que en ese informe de esta psicóloga privada, a pedido de Manuela Medina, se le informa a la jueza que estaba en condiciones de retomar el servicio y que se le reintegrara el arma. La jueza ordena a la policía que se le reincorpore el servicio y se le reintegre el arma, y el mismo día que se le reintegre el arma es cuando asesina a su hijo, Julián, luego de una secuencia de hechos que son muy graves. Acá hay premeditación, si bien no es sobre lo que estamos hablando, pero quiero que la gente entienda algo. Manuela Medina, antes de asesinar a su hijo, intentó llamar a Cristian para que fuera a la casa, llamó a la hermana de Cristian Jiménez, o sea, su cuñada, llamó a una tía de él, por lo cual entendemos que ella quería infligir un daño mayor aún. Por eso hablamos de que es una acción premeditada. Más allá de que ella fallece, sí, intenta incluso, luego de darse el disparo, de autoinfligirse un disparo, de inculpar a gente con unos audios que son públicos, que se dieron a conocer, pero que son bastante confusos, que no se termina de entender si intenta inculpar a su actual pareja o a Cristian, que es el papá de Julián. Lo grave, lo que agrava más aún la actuación de esta psicóloga y luego de la jueza, es que esta psicóloga, sin conocer a Cristian Jiménez, hace un informe muy desfavorable, que la jueza lo toma como válido. Y en ninguna parte del proceso, a pesar de las reiteradas alertas que había sobre la integridad física de Julián, siempre falló en favor de Manuela Medina, en función más de una política ideológica que del derecho. ¿En qué consistía la alerta concretamente? 2 denuncias de abuso de arma de fuego. Hay videos de Julián pidiendo no volver a la casa con la madre. Se hizo, incluso se le ordenó a Manuela Medina que hiciera una pericia psicológica que no tenía que ver con la pericia psicológica y psiquiátrica que le realizó la policía, a la cual ella nunca concurrió, y aún así le dieron la guarda completa bajo este argumento. Si bien había múltiples denuncias contra Manuela Medina, ella presenta una denuncia por violencia de género porque se sentía hostigada porque Cristian había pasado con su nueva pareja por la puerta de la casa. O sea, ella igualó, es más, le dio más importancia a una denuncia de violencia de género que al peligro latente y real en el cual se encontraba Julián, con hechos concretos y comprobados. ¿Qué es lo que dice ella? ¿Como cuál hecho, por ejemplo? El uso del arma de fuego, el uso indebido del arma de fuego. ¿La usó? Disparó una vez dentro del hogar contra Cristian Jiménez, y la exhibición del arma de fuego que hizo... ¿No lo hirió? No lo hirió porque fue durante un forcejeo. Claro, bueno, pero ya ahí hay un antecedente violento. Hay 2 antecedentes muy graves. Ahí, Héctor, vos decías, ¿y la jueza qué respuesta hizo a todo este planteo? Ninguna. ¿O no hay silencio de radio? Ninguna. La jueza siempre oyó exclusivamente la voz y los pedidos de la madre, y desoyó totalmente todas las alertas, a pesar de que, voy a reiterar esto y es bueno que se remarque, las alertas eran concretas. No se hablaba de cuestiones discutibles, puesto que estaba probado. De hecho, la policía de la provincia de Tucumán la retira del servicio y le retira el arma por considerarla inestable para tenerla y peligrosa. Bueno, ahí tenés un antecedente gravísimo. muy claro. El antecedente es muy claro. Gravísimo. Sí. Estamos hablando de... Siempre hacemos esta pregunta cuando presentamos este jury. Y es más, se lo hacemos a la Comisión de Juicio Político de la legislatura. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Manuela Medina, la que hubiera hecho uso y abuso del arma de fuego, hubiera sido Cristian Jiménez? ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Creen que le hubieran dado la custodia completa de su hijo? ¿Creen que le hubiera estado en libertad? Ese es el quid de la cuestión. Porque hay algo que lo voy a remarcar y quiero que la gente lo entienda. Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus fallos. Acá de lo que estamos hablando son de las consecuencias de la desatención del menor, del mal desempeño de sus funciones, y de poner por sobre la integridad física de la parte más débil de la ecuación una ideología política que tiene que ver con una perspectiva de género exacerbada que se aplica mucho en la justicia de Tucumán.
En los últimos tiempos la justicia no toma más en cuenta la voz de los menores que están en medio de la disputa. Para nada. Para nada. Para nada. La justicia de familia de Tucumán menos. Ajá. De hecho, quiero decir que hay una ley que surge del Pacto de San José de Costa Rica, que Argentina está adherida en la Constitución, que es la 26.061, que dice que siempre que haya un menor en una disputa, en un divorcio contencioso, se debe hacer una audiencia dentro de los 10 días corridos, desde la primera intervención de la justicia. Y muchas veces esa audiencia se hace a los 2 años, 3 años o nunca. Bueno, el menor muchas veces nunca se es escucha. como habitual, ¿no? La demora en el proceso judicial, ¿no? Es como que ya es una costumbre, ¿no? En algunos determinados casos es mucho más rápido, pero... No conocemos ningún caso que la audiencia se haya hecho dentro de los 10 días. Luego de investigar exhaustivamente a la justicia de Tucumán, no hay ningún caso que nosotros podamos recabar dentro Héctor, de ¿el los plazos. pedido está hecho ya en la legislatura desde cuándo? El pedido está hecho desde hace 10 días, ratificado en el día de ayer, que se pidió la ampliación. Estamos esperando que corran traslado. Lo que pasa es que luego de investigar ciertas conductas de esta Comisión de Juicio Político, nos hemos encontrado como una cuestión habitual, que una forma de salvaguardar estos jueces de los cuales se pide el juicio político, es que el argumento preeminente que tienen es que se trata de cuestiones jurisdiccionales, y yo le pediría que me den 30 segundos para explicarle a la gente, a doña Rosa, que es una cuestión jurisdiccional. Ellos entienden que cada vez que se pide un juicio político a un juez, hay una instancia superior que debería resolver la mala actuación de ese juez. Acá hay 2 problemas. La instancia con la jueza Andrea Fabiana Segura no estaba agotada, y por lo tanto el resultado, es decir, Julián muerto, no hay una instancia superior a la cual recurrir. El daño se produce durante la actuación de la jueza y estamos pidiendo que se juzgue por el mal desempeño en sus funciones y por el abandono de persona específicamente que ha sufrido Julián. Desoyendo pactos internacionales. Claro, disculpa, ¿no? Los alertas o la denuncia en contra de la madre, ¿desde cuándo proviene? Desde 2019. 19. Desde 2019. Y termina la tragedia en el 2022. 1 de noviembre de Claro. 2022. Claro, ya hay un tiempo considerable, ¿no? Que se podría haber actuado de otra manera o más eficiente. Aparte había una reiterada rebeldía de la asesina de Julián para concurrir a las audiencias, había una reticencia para los exámenes psicológicos, incluso había reticencia y rebeldía para presentarse a audiencias virtuales, que lo podía hacer desde un celular y de cualquier lugar y aún así no se presentaba y nunca, en ningún momento se tomó ninguna medida en contra de ella. Es más, de hecho, todas las medidas que se tomaron fueron en contra de Cristian Jiménez, que es el papá quien denunciaba estos hechos que, como dije, están probados. Claro. No son hechos discutibles, son hechos probados. Usted es representante de la Fundación Morelli. Sí. ¿Qué es la Fundación Morelli? Bueno, la Fundación Morelli es una fundación que nace hace 72 años, para ser exacto, en el Partido de la Matanza, Buenos Aires, y actualmente, para no aburrirlos con toda una historia, se ocupa primordialmente de atender los derechos desatendidos, valga la redundancia, de los niños. La Fundación Morelli tiene una activa participación, por ejemplo, en el caso de Zoe Rodríguez, Malena Vergara y el caso de la niña Lila, que los 3 suceden en la provincia de La Rioja, también en provincia de Buenos Aires, con casos tal vez menos resonados, pero se asiste a niños en peligro sin ningún tipo de costo para las personas que se las asiste, siendo que es una fundación que no recibe ningún tipo de asistencia del Estado para hacer esto, y no solamente realiza tareas de asesoramiento y soporte jurídico, sino hasta tareas de investigación, porque en el caso de la niña Lila, que lo puede googlear la gente en cualquiera de las redes, durante 6 meses la niña estuvo desaparecida y la Fundación Morelli la encontró en 13 días en la provincia de Córdoba. En ese tiempo la encontró, hizo tareas de inteligencia, siguió a la madre, la filmó, la escuchó y presentó todo eso a la justicia, siendo que todas las fuerzas de seguridad de la nación no la encontraron durante 6 meses. Claro, ¿y por qué se llama Morelli la fundación? Porque el fundador es Natalio Morelli. ¿Quién era Natalio Morelli? Natalio Morelli fue un mecenas de La Matanza
que donó múltiples obras para el bien de la comunidad, una familia que en algún momento, estamos hablando allá por la década del 50, tenía un muy buen pasar, y hizo, en función de la comunidad, brindó muchísimas obras, escuelas, Era pavimentos. un referente social. Sí, Sí. es, Ya es una atendieron- organización social principalmente. Todas las fundaciones tienen una función social. Sí, me llama la atención que desde la fundación ustedes están asentados en Buenos Aires. Más exactamente en La Sí, Matanza. ¿y cómo llega este caso a ustedes? Digamos? Porque la fundación monitorea los casos de todo el país y cuando hay casos graves se empieza este trabajo de asistir a las víctimas. En el caso yo trabajo con la Fundación Morelli, pero soy de Tucumán, a pesar de que no soy tucumano. Bien. Vivo en Tucumán. Bien. Hoy debería estar la doctora Bárbara Vaquero Morelli, que es la vicepresidenta de la Fundación. Por una cuestión de salud no está, lo quiero contar al público. Y se monitorean este tipo de casos y cada vez que familias piden asistencia, se las brinda, como dije, sin ningún tipo de costo. Se trabaja también por las discapacidades de los niños, muchísimo. ¿Ya atendieron otros casos acá en Tucumán? Es el primer caso que vamos a atender acá en Tucumán porque entendemos que es de una gravedad altísima. Se ha venido monitoreando el funcionamiento de la justicia tucumana. Entendemos que hay un funcionamiento deficiente, por decirlo suavemente, cuando no totalmente parcializado, que lo vuelve absolutamente peligroso para la sociedad. Sí. Realmente peligroso. Y cuando hablamos de peligro no hablamos solo de los niños. De hecho, estamos hablando de una niña que le dieron la tenencia a una supuesta madrina, que termina violada y quemada. No sabemos por qué la justicia actuó de esa forma. Tenemos el caso de Julián. Está claro que esto debe ser atendido porque es aún más grave que el caso de Lucio Dupuy, porque en este caso hubo alertas concretas. Claro, Concretas. cuando la justicia actúa correctamente y hay un desenlace de estas características, siempre hay consecuencias para el juez que estuvo tratando el caso y que se lo hace responsable de esto, ¿no? Es que nosotros lo que buscamos es lo siguiente. Si bien hay un blindaje corporativo por parte de la justicia, de sus magistrados, y entendemos que no se puede atacar a un juez por el contenido de sus sentencias, sí entendemos que la reiterancia en la inobservancia de la ley debe ser castigada por parte de los organismos competentes. El problema es que Tucumán desde hace 11 o 12 años tiene un referente inequívoco en cuanto al manejo de la justicia, que ha sobrevivido a la administración de Alperovich, a la de Mansurio y Conjaldo, que tiene gran injerencia en la colocación de los jueces en determinado lugar. Está hablando de Edmundo Jiménez. No lo puedo nombrar porque no tengo... A ver, nosotros no contamos con las pruebas suficientes para atacar su posición, pero está claro que Edmundo Jiménez, Pirincho Jiménez, como se lo conoce, ha sobrevivido a 3 administraciones, por lo cual tenemos que entender que sabe dónde están enterrados los muertos. Perdón por por ser tan figurado. Una metáfora es. Es una metáfora, lo que pasa es que, a ver, entendamos algo, es gravísimo lo que pasa en Tucumán, gravísimo. Sí. Y no pasa desde hoy. Nosotros hemos monitoreado, por ejemplo, el accionar de la doctora Martínez de Albarracín, que hoy está jubilada, el doctor Stoyanov, que fue múltiples veces denunciado y terminó removido por una pelea callejera, y la doctora Abraham, que renuncia antes de ser removida por la Comisión de Juicio Político que comandaba el legislador Ferrazano, y hoy se encuentra primera en la terna para volver a ocupar la Cámara de Familia, lo cual a nosotros nos parece absolutamente inentendible, y les voy a dar algo más, y al periodismo de Tucumán le sirve, que lo he encontrado y es de público conocimiento. Las charlas sobre género que se daban dentro de la justicia de Tucumán las daba la doctora Abraham, la doctora Rey Galindo, alguien muy controvertido en la justicia en Concepción, y adivinen quién, Andrea Fabiana Segura. ¿Cuál es el problema? Todos estos jueces que se remueven son profesores en la facultad, y hoy los jueces que están ocupando sus lugares, que aparte, hoy ya voy a explicar algo que es muy importante, son
son adoctrinados por estas personas. Y hoy hay algo muy grave en Tucumán, que es la creación de esta GEAF, que es una entelequia muy difícil que no existe. es muy difícil de describir esta entelequia que han hecho con la GEAF, en donde hacen lo mismo que hacen con los fiscales penales. Los empiezan a mover, intervienen unos y otros para diluir las responsabilidades sobre ¿Vos decís quién que la debe caer. justicia tucumana es corrupta? Absolutamente. Pero es corrupta de la peor manera. No, por eso te digo, bueno, es algo que nosotros venimos diciéndolo hace mucho, no es de ahora, de hace muchos años. Hay una corrupción O sea, que es mucho peor que la económica. porque la burocracia judicial también hace a la corrupción. A ver, ¿no? la justicia tucumana es corrupta ideológicamente. Y lo digo con todas las letras, y tenemos muchísimos fallos, pero fallos que son realmente increíbles. Fallos de la justicia civil. Ahora, no estamos hablando solamente de familia y lo penal, ¿no? Y lo penal. Que hubo un fiscal como Ignacio López Bustos, que es fiscal de homicidios, que en algún momento fue fiscal de género, que fue fotografiado en un mitin de Ayelel Macina que se hizo en Tafí Viejo, en la hostería de Tafí Viejo, y cuando fue abordado para preguntarle qué hace ahí, un fiscal que debería ser, que si bien es representante del Estado, es representante de la investigación, no del acusador, y es un fiscal que da una nota donde dice con muchísimo orgullo que las fiscalías de género, hoy desaparecidas, todos los días emiten 50 medidas cautelares de protección de personas. Y lo dice con orgullo y estamos hablando de un verdadero escándalo. Estamos hablando que solamente en la circunscripción Tucumán se dictan 50 medidas cautelares por día de protección de personas. Algo así como 18.000 medidas al año tiene la provincia de Tucumán, de las cuales el 80% son personas inocentes, pero en las 18.000 casos se dictan medidas cautelares. Entonces, se restringe la libertad de las personas en beneficio de una ideología política. Y hay casos realmente trágicos, como el de Julián Jiménez, en donde la aplicación de una ideología política termina con su muerte. Ahora, ¿alguien me podría explicar cómo un niño en Ranchillos, un lugar que... ¿Cuántos habitantes tiene Ranchillos? ¿2.000? ¿1.500? ¿Desaparece durante un año y nadie lo ve? Claro. ¿Alguien me puede explicar cómo le dan la guarda de esta niña de Lules a alguien que dice ser la madrina? Es decir, que si yo mañana me presento y digo que soy Superman, ¿me van a creer? Y estas medidas cautelares que se toman aparentemente con mucha ligereza, ¿en qué se basan? ¿En una simple denuncia? En una simple denuncia. Porque lo avala la ley de género. Es que ese es el problema. No hay ley. Vamos a empezar por esto. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Sí? La ley Sí, de por género, favor. ¿qué contempla? A No, ver, es que por eso digo, porque es tan amplio que termina perjudicando incluso, bueno, a ver, sabemos que hay mucha violencia, del hombre hacia la mujer, que ha existido mucha violencia durante miles de años. Ahora, esta ley de género, ¿qué es lo que muestra? Si va caminando por la vereda del frente, yo mañana vengo y te acuso a vos y digo, me violó el doctor fulano de tal, y me creen a mí, directamente vos vas detenido, sin pruebas, sin antecedentes, sin nada, directamente. ¿Hay algo? Digo, una violación por decir, pero capaz que digo, me pegó, A ver, me insultó. entendamos esto. Primero, no existe una ley de género. Existe una ley Micaela que habla sobre capacitación en todos los niveles del Estado y existe la ley 26.485 que es de violencia intrafamiliar, que tiene una verdadera contradicción de todo el derecho, el compendio de derecho que se puede hacer a cualquier nivel, que es la inversión de la carga de la prueba. Cuando todos sabemos que lo único que se pueden probar son derechos positivos. Yo no puedo probar lo que no hago, y la ley 26.485 invierte la carga de la prueba por el solo dicho de la mujer. Quiero que entendamos esto. No existe la ley de género. De hecho, no existe en ninguno de esos famosos tratados internacionales que se nombran con tanta liviandad, la CEDAW, Belando Pará o la regla de Beijing. No existe en ningún lugar nada escrito que diga que debe haber preeminencia de la mujer. Eso se ha dicho en forma verbal, nunca escrita, porque siempre se ha dicho que lo que se debe procurar es la igualdad, no la preeminencia, porque en todo caso lo que estamos haciendo es valorar una vida más que la otra. Es decir,
¿La vida de la mujer vale más que la del hombre? Y ahora, hay otro problema, ¿no? Hemos tenido un Estado totalmente abusivo en cuanto a la persecución de los delitos de género, que ha invertido sumas estrafalarias, es decir, está probado, está probado, está dentro de los presupuestos, lo pueden buscar en el presupuesto de la Nación 2022, porque el 2023 nunca fue publicado, que se invirtieron 20.000 millones de dólares en políticas de género. Ahora, si alguien me puede explicar por qué van 500 millones de dólares al Ministerio de Agricultura para políticas de género, con mucho gusto lo podemos discutir. Pero esa es una de las tantas cosas que podemos discutir. Hay una cuestión abusiva. Claro, capaz que no está mal la ley de género, lo que está mal... Está pésima. Capaz que lo que está mal es cómo la aplican y cómo la han llevado, la han podido desarrollar en ese abuso de poder. Es que no hay Quizás ley eso. de género, lo repito, no hay ley de género. Claro. Hay una perspectiva de género que se ha vuelto totalmente abusiva, que no tiene ningún fundamento jurídico, que está totalmente reñido con principios básicos de la ley, como la presunción de inocencia, que en realidad no es presunción de inocencia, es un estado jurídico de inocencia. No quiero aburrir a la gente con explicaciones técnicas, porque aparte no soy abogado. El justo proceso, la igualdad ante la ley, está reñida con muchísimos postulados jurídicos que son milenarios y que no han sostenido como sociedad. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es cuando surgen casos como el de Julián que no son aislados y que hoy no podemos saber cuántos casos, cuántos niños más como Julián hay en peligro. ¿Cuántos niños más hay en peligro? ¿Qué tenemos que esperar? Hablé en 30 segundos de 3 muertes atroces. ¿Cuántas muertes más de niños hay que no se denuncian? No, sí, hubo casos, varios casos. En Tucumán hubo varios casos. Muchos. Lo que pasa es que no fueron noticias o no se dio a conocer, pero sí hay muchos. ¿Te acordás, Ricky, el caso de esta mujer que también intentó suicidarse luego de desgollar a sus 2 hijos? Fucilieri, Nadia Fucilieri, la enfermera. La enfermera. La enfermera Nadia Fucilieri, que asesinó a Pía y a... Me sale Emiliano, pero no es Emiliano el nombre del niñito. Sí, sus 2 hijos. Sus 2 hijos en el año 2016 y que a ella no se le han aplicado los agravantes, porque hay muchos agravantes en esto, la premeditación, la alevosía, no se le han aplicado y se le ha dado una pena de perpetua simple, con lo cual creemos que la justicia de Tucumán es absolutamente parcial. Y esto es muy claro. Así como hay estadísticas de femicidios, hay estadísticas que muestran que las penas para hombres y mujeres por el mismo delito son mucho más graves para los hombres, pero hay cuestiones que se ignoran. Por ejemplo, no hay estadística de cuántos hombres mueren a manos de mujeres. No hay estadísticas, y de hecho sí, la Fundación Morelia ha trabajado en algo, y en esto te pido permiso para 20 segundos más, que tienen que ver con las estadísticas de filicidios. Y a pesar de que es imposible acceder a las estadísticas oficiales, con las estadísticas que se han podido aunar de todo el país, que son más por noticias, por seguimiento de casos y demás, hemos determinado que el 85% de los filicidios, es decir, de los asesinatos de niños a manos de sus progenitores, lo cometen madres. ¿Y ahí qué hacemos con la violencia de género? ¿Y las niñas que mueren no tienen derecho de género? Sí, a ver, acá, porque si no parece como que uno inclina y dice, pone al hombre como la víctima y la mujer como la victimaria, cuando en realidad estamos apuntando al aparato digestivo judicial, digamos, Exacto. que es el responsable de tomar todas estas decisiones de fondo, en forma inmediata, mucho más rápida, en forma más contundente y sobre todo la importancia en determinados casos, ¿no? El ejemplo que vos estabas dando, y por eso el pedido de juicio político contra esta jueza es real. Si hubo alerta o hubo llamado de atención constante, reiterado, por lo menos durante 2 años antes de que suceda el crimen, la verdad que tienen toda la responsabilidad. Es el reflejo hoy
de lo que está pasando ante la sociedad por parte de uno de los, o el poder más importante en esta vida democrática, ¿no? Quiero decir algo porque, bueno, recién lo que decía es muy bueno porque tal vez uno no lo nota cuando habla. Nosotros no, desde la Fundación no esperamos que el hombre sea puesto en el lugar de víctima. De hecho, nosotros queremos que las víctimas, sean hombres o mujeres. Se defienden hombres y se defienden mujeres por igual en la Fundación. Se defienden niños y niñas de la misma manera, porque entendemos que el colectivo, por decirlo de alguna manera, más vulnerable que existe en la sociedad es la niñez. Entonces hay que entender algo, el hombre no es víctima, para nada. Lo que tenemos que hacer es poner en pie de igualdad a las personas, sin importar el sexo, porque ¿cuál es el verdadero problema? La mujer, que es realmente sometida, golpeada, violentada, se pierde en un mar de denuncias porque no se saben cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, y se ponga la cantidad de gente que se ponga, no hay ninguna medida que pueda proteger. La verdadera víctima está desprotegida y te voy a decir por qué, Diego, y ya con esto no quiero ocuparte todo el programa. La medida cautelar sirve en tanto y en cuanto haya una persona dispuesta a acatarla. Claro. El verdadero violento, vos le podés poner todas las medidas cautelares que quieras y no las va a acatar. La persona que es violenta, sea hombre o sea mujer, no va a acatar una medida cautelar. Sí, entonces, el verdadero problema es que la justicia termina fumando debajo del agua, tomando casos resonantes para dar la sensación de que trabaja y de que protege, cuando en realidad está invisibilizando a las personas que realmente la necesitan y sobre todo... Y de esa manera genera más daño. Te agradezco por esta visita, muy buena la charla, interesante. Bueno, esperemos que tengan respuesta por parte de la Comisión de Juicio Político, me imagino, o de Asuntos... De Juicio Político, se llama Comisión de Juicio Político. Bien. Y que tengan respuesta, digamos, para poder avanzar y que se discuta y que se ponga a la vista de todos, ¿no? Porque merece debate estas situaciones. Bueno, acá dijiste algo, no es la Fundación Morelli la que espera respuestas, si bien trabajamos mancomunadamente, trabajamos muy duro para poder visibilizar estos casos. Es Cristian Jiménez, en primer lugar, es Julián Jiménez como la víctima principal, pero acá hay una víctima que es rehén de estas posiciones, que es la sociedad, sin importar si somos hombres o mujeres, porque cuando se protegen este tipo de conductas, los magistrados lo que hacen es darnos inseguridad para recurrir a quien debería resolver nuestros problemas, porque con qué tranquilidad recorremos a la justicia si en lugar de ayudarnos a resolver los problemas, los exacerba y los lleva a un punto de ruptura. Claro. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. Bien. Nos vamos y ya enseguidita, Ricky, prepárate ahí la batería de notas que tenés ahí preparadas para recordarle del ámbito cultural, espectáculo y político también, ¿no? Sí. Y ya volvemos, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ya sufriste cosas mejores que esta y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de nos y
gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar, maniatado, quieres confiar y arremolinar o no. Me visto acrobacias saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del